es el fracking, así, con esa denominación, la forma de conseguir gas natural a través de la impulsión de agua junto con otro tipo de sustancias para romper las posibilidades de bolsas que puedan haber en el subsuelo y que salga ese gas. Aunque creo que solo se aprovecha el 20%, pero bueno, más que un servidor, el entendido es Francisco Durrión, que es especialista en aguas subterráneas e hidrogeología, geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, al cual le damos las buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido a la tarde de COPE en Espuña, en el 88.7 de la frecuencia modulada, en esta jornada de hoy, después de que el pasado jueves diera usted una charla coloquio en la calle Doctor López Ibor, frente al Centro de Salud de Totana, el Centro Cultural y Obrero. Dentro de lo que es el fracking, que ponía debajo del llamamiento que hacían para que las personas acudieran a esta charla, ponía: la contaminación de las aguas del Segura y Valle del Valentín pondrían en peligro el futuro de la agricultura de la zona. Nuestra principal fuente de riqueza está en juego. ¿Esto es así? ¿Es tan dramático como se pinta, como parece? Bueno, pues mire, le voy a poner un ejemplo. Los empresarios alemanes de la cerveza le han mandado 6 cartas a la ministra Merkel pidiéndole que regule con mucho cuidado las actividades de fracking, de rotura de rocas para obtener gas, porque podrían contaminar el agua, las fuentes de agua que ellos utilizan para fabricar la cerveza. Si, fíjese usted, se preocupan los empresarios alemanes hasta ese punto de cómo su producto, la cerveza alemana, puede verse perjudicada, ¿cómo no nos tenemos que preocupar nosotros en Murcia, y concretamente en Totana, cuando lo que estamos, nuestra mayor riqueza es la exportación de agua a Europa? Agua en los tejidos vegetales de las lechugas, de las hortalizas, de las bebidas envasadas, que no han dejado de crecer estas exportaciones en lo que llevamos del siglo XXI. Por tanto, nos tiene que preocupar mucho que ese agua que va en nuestros productos que vendemos y que exportamos se pudiera contaminar. ¿Por qué se puede contaminar? Sí, esa es la cuestión, porque, claro, ¿cómo se consigue romper esa roca y liberar esas pequeñas bolsas de gas natural? Porque creo que no quedan, o por lo menos en esta zona no hay grandes bolsas de gas natural, y no sabemos también cómo está actuando la propia comunidad autónoma de la región de Murcia, porque lo que sí sabemos es cómo actúan algunos ayuntamientos que han dicho que su municipio está libre de fracking, como el caso de Alhama de Murcia, entre otros muchos que también lo han dicho que no quieren fracking en sus tierras. Sí, Totana creo que ha declarado. Sí, pero el hecho de que Totana esté libre de fracking no quiere decir que el agua que pasa por el canal del trasvase Tajo Segura por Totana no pueda contaminarse. Mire, los 2 permisos más llamativos que se han dado de investigación de fracking se han dado curiosamente cerca de donde pasa el río Segura en Calasparra, cerca de Almadenes y cerca del sinclinal de Calasparra. Bueno, cerca no, en el mismo sinclinal de Calasparra hay 2 autorizaciones para investigación de gas no convencional. No es el gas de toda la vida, el gas que está en bolsas, sino es un gas que está, digamos, en burbujas muy pequeñas en el interior de la Tierra. Es decir, es, digamos, cuando ya hemos exprimido un limón y no queda prácticamente nada, ¿no? Por eso hay que romper la roca, fracturarla e inyectar productos tóxicos a presión. Bien, pues estos permisos, tanto el Escorpio como el Leo, están cerca del río Segura a su paso por Almadenes. Bien. La curiosidad que tiene el río allí es que las aguas subterráneas de este sinclinal de Calasparra, que son una superposición de 5 acuíferos, estos acuíferos se drenan, salen al exterior, al propio cauce del río Segura, en el Gorgotón y en esta zona de Almadenes. Bien, hay que recordar que el río Segura por allí ya lleva mezcladas las aguas del río Segura, del río Mundo y del trasvase Tajo Segura. Es decir, pero además también, cuando hemos tenido sequías, del sinclinal de Calasparra hay una batería de pozos estratégicos que tiene la Confederación Hidrográfica del Segura, que han echado agua al río, agua que luego hemos bebido. Por tanto, estamos hablando del auténtico corazón de la cuenca del Segura y un auténtico talón de Aquiles. Si contamináramos con las técnicas de fracking, con esta fracturación a presión de hasta 700 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que inyectamos en las rocas a unos 1.000 y más de 1.000 metros de profundidad, en una zona donde hay muchas fallas, si inyectamos estos productos que tenemos que inyectar para sacar gas y que son altamente tóxicos, salieran por esas fallas y se aportaran al río Segura, pequeñas cantidades de sustancias que son cancerígenas y altamente tóxicas podrían contaminar ese agua y los productos que luego vamos a hacer con ella en la agricultura. No quiero recordar, sí quiero recordar la crisis del pepino, cuando
de hace un par de años o 3, ya no recuerdo bien, cuando se cerraron las exportaciones del pepino español del sureste peninsular en Alemania porque se presuponía algo que luego no se comprobó, algún problema alimentario. Bueno, pues imaginemos que este motor de desarrollo para la agricultura, que es el agua y que es los productos hortofrutícolas, mañana pudieran verse contaminados con estas sustancias del fracking. Porque nadie nos asegura de que esto no vaya a suceder, ¿no? Que eso también es otra de las cosas. Y luego también le preguntaría, ¿es rentable para el poco gas que puede existir el hacer este tipo de infraestructuras, este tipo de meter presión a más de 1000 metros de profundidad con este tipo de sedimentos o este tipo de material nocivo? Pues los asesores precisamente del gobierno de Merkel le han asesorado diciendo que en Europa no es rentable el fracking. De hecho, también un informe para la Unión Europea también decía que no está demostrado en Europa que el gas no convencional, el gas esquisto, sea rentable. Entonces, quizá tenemos que darnos cuenta que estamos en una zona altamente sensible, que dependemos de nuestra agua, que tenemos un potencial muy importante de nuestras aguas subterráneas, que hoy todavía no somos conscientes de él. Nos han dicho que no tenemos agua subterránea con informes, en mi opinión, erróneos. Bien, esto no sería problema porque nuestros hijos sí que, las generaciones futuras, van a hacer un uso inteligente de nuestras propias aguas subterráneas, de nuestra mayor tesoro que son las aguas subterráneas, y van a poder usarlas y para generar riqueza y empleo. El problema es que cuando quieran usarlas, a lo mejor nuestra generación ya se las hemos dejado contaminadas con productos tóxicos y cancerígenos por las técnicas del fracking. Eso es lo que más me preocupa. Si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes todavía para utilizar nuestras propias aguas y darnos cuenta que en Murcia sí tenemos agua para todos, pero sí que por lo menos no dejemos que esta hipoteca a las generaciones futuras, que cuando quieran utilizar ese agua no puedan hacerlo porque no pueden usarla porque se la hemos dejado contaminada. El fracking nace en Estados Unidos, algo más de una década, ¿no? Bueno, el fracking es una técnica muy antigua que es hacer un sondeo en forma de L y meter explosivos e inyectar productos. Lleva quizá cuando más se ha desarrollado los últimos 10 o 12 años, y en Estados Unidos pues ya se han dado muchísimos casos, denuncias de contaminación de aguas superficiales, de contaminación de acuíferos, de incluso de salir gas por el propio grifo de la cocina cuando está alguien lavando los platos, acerca un mechero y sale una llamarada. Hay incluso una asociación en Estados Unidos, Artistas contra el Fracking, donde está la que fuera compañera de John Lennon, Yoko Ono y muchos artistas, donde están haciendo una campaña de sensibilización para que el fracking, estas técnicas destructivas, dejen de producir estas contaminaciones y estos riesgos para la salud humana y para las generaciones futuras. ¿Y cómo está siendo la recepción de las personas a las cuales usted le da esta charla, coloquio, y les habla del fracking y de lo que puede suponer? Porque creo que tan solo se aprovecha, incluso para las propias empresas que estén interesadas en hacer este tipo de técnicas, tan solo se aprovecha el 20% del gas que pueda haber en el subsuelo, ¿no? Bueno, el dato exacto, lo que sí es cierto, el 20% coincide con el agua que se recupera cuando se inyecta, que a lo mejor solo se recupera un 20%, y el resto del agua que se inyecta, hasta 20.000, 30.000 toneladas de agua, se quedan en el interior de la tierra, inyectadas a presión con productos tóxicos. Digamos que es una técnica que se utiliza cuando no hay gas convencional, cuando no hay gas rentable, cuando no hay gas, la típica la típica bolsa de petróleo, bolsa de gas, que es la forma convencional. El gobierno de La Rioja no le pone reparos a la extracción de gas convencional o petróleo, el de toda la vida. Yo hago un sondeo vertical, lo cemento perfectamente, aíslo todos los acuíferos, pincho la bolsa de gas o petróleo y lo extraigo. Bien, ese es un procedimiento normal y donde no tiene ningún riesgo. Hay riesgos, pero no son riesgos añadidos como el fracking. Aquí no. Aquí tenemos que hacer un sondeo vertical y luego horizontal, y en la punta del sondeo, de esa L, inyectamos productos tóxicos, metemos cargas explosivas y rompemos la roca. Ese es el gran problema. En cuanto a la rentabilidad, pues estamos hablando que porque tenemos que hacer esas roturas y esas fracturaciones tan grandes es precisamente porque el gas prácticamente no existe. Es decir, ahí vamos a buscar algo muy escaso, ¿no? También hay que decir que los permisos de investigación que ha autorizado tanto la Comunidad Autónoma como el Gobierno Central son permisos de investigación, no son permisos todavía de explotación. Pero sí que es cierto que en estos permisos, que son de 6 años de duración, empiezan con una investigación de superficie, pero al segundo y el tercer año ya hay previsto la ejecución de sondeos. Y lógicamente, si yo quiero saber cuánto gas puedo obtener por la técnica de fracking, lo lógico es que practique fracking.
porque si no, de otra forma no se puede saber cuánto gas, puedo saber cómo ubicar ese yacimiento, ¿no? Por tanto, al segundo año ya tenemos el riesgo de inyectar productos tóxicos, cargas explosivas, producir microterremotos y terremotos hasta de la escala 2 y 3 en la escala Richter. Recordemos que el terremoto de Lorca fue de escala 4 y 5, los dos de Lorca. Es decir, producir una serie de daños para una cosa que, como dice Europa, no está demostrado que sea rentable económicamente. Y si no está demostrado que sea rentable económicamente, ¿por qué la comunidad autónoma de la región de Murcia no ha imposibilitado el que a través de los ayuntamientos se puedan hacer este tipo de estudios para después hacer ese tipo de explotaciones? Eso se lo tendrían que preguntar a los políticos, ¿no? Porque a los políticos. No sé si tendrán suficientes expertos en hidrogeología, o a lo mejor también ellos se piensan que, como alguien decía, que como no tenemos agua subterránea o que las aguas subterráneas están contaminadas, pues parece que no importa, ¿no? Pues no es cierto, tenemos una riqueza muy grande de aguas subterráneas, una importante recursos que van al mar, de aguas subterráneas que perdemos en el mar y que no estamos utilizando, que no tenemos evaluado en el plan hidrológico, y tenemos un potencial de aguas subterráneas que nos puede ayudar a generar mucho empleo, puestos de trabajo, y que no podemos contaminar. Pues esperamos que esto no ocurra, porque si no lo vamos a tener más complicado todavía. La crisis que tenemos actualmente no va a ser nada con la que podamos tener en un futuro. Francisco Turrión, a mí lo que me gustaría también preguntar es que, que las personas, ¿qué le dicen? Porque esto es una de las cuestiones que he hecho anteriormente, pero hemos pasado de una cosa a otra. Sí. ¿Qué le dicen las personas que cuando usted ofrece esta charla, cómo se quedan? Bueno, pues lo que se quedan sorprendidos es sobre el tema de las aguas subterráneas. Se sienten engañados cuando se ha dicho, por ejemplo, que el terremoto de Lorca fue provocado por la extracción de aguas subterráneas, algo absolutamente falso, he tenido oportunidad de contar una conferencia en Madrid, en la Fundación, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, y pues se queda sorprendida. La gente queda sorprendida de cómo podemos llegar a contaminar nuestros acuíferos y cómo no tenemos ese conocimiento de ese potencial tan grande de desarrollo que son nuestras propias aguas subterráneas. Y luego, en cuanto a los terremotos, estamos en una zona, Totana, Alhama, zona sísmica importante, porque pasa la falla, conocida como falla de Alhama. Esto, si se llega a efectuar en municipios como Totana o Alhama, cosa que creo que no, porque ya han dicho sus ayuntamientos que no, que vamos a ser libres de fracking, pero si se le ocurre, por ejemplo, hacer ayuntamientos cercanos como Librilla, Ledo, algo así por el estilo, ¿podría poner en peligro la posibilidad de que puedan producir movimientos sísmicos? Pues mire usted, como tuve la ocasión de conocer por expertos en materia de terremotos y de fallas en Madrid en esta conferencia, que intervinieron, pues resulta que hay un problema que activa las fallas, que es la humedad, el exceso de agua, ¿no? Si vamos a inyectar grandes toneladas de agua a presión, si vamos a meter cargas explosivas, vamos a hacer que esa falla patine o que esas zonas de fractura estén lubricadas y que sea más fácil su movimiento y que pudiera ser más factible que esos terremotos que genera el fracking se conecten con movimientos de fallas. Creo que es bastante peligroso en zonas de alta sismicidad como esta hacer este tipo de técnicas, aparte ya de lo que es la contaminación de acuíferos. Pues esperamos, Francisco Turrión, que nos quedemos libres de fracking, porque más nos vale, ¿no? Yo creo que sí. Y más si damos información, ¿no? Que yo creo que es lo principal, ¿no? Estar informados de cómo pueden darse las posibilidades y de saber y decidir en conciencia, ¿no? Pues exacto. En eso intento yo colaborar, en medida de mis posibilidades. Pues muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. No sé si quiere apuntar algo más. Pues no, gracias a la oportunidad que me dan desde la COPE Sierra Espuña para exponer a la opinión pública pues lo que yo creo que es mi obligación decir, ¿no? El riesgo del fracking, el riesgo de contaminación de aguas y el potencial de aguas subterráneas que tiene la cuenca del Segura hoy todavía por descubrir, que ya se estudió en otra crisis de los años 70, lo estudió el Instituto Geológico y Minero y ya demostró la gran reserva de aguas subterráneas que tenemos, pero que debemos interiorizar que nosotros podemos ser independientes también y utilizar nuestras propias aguas. Pues don Francisco Turrión, especialista en aguas subterráneas e hidrogeología, geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, gracias por haber estado en la tarde de COPE Espuña. Gracias a vosotros. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes.